eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo, estoy alcanzando lo que tienes para mí, y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto, y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite y sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite y sea por ti. Tormenta, lluvia arrasa, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto, y estás a mi lado, pienso nunca, nunca rendirme. Toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite y sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite y sea por ti. Mientras mi corazón palpite, sea por ti. Mientras mi corazón palpite, sea por ti. Amén. Mientras haya vida en mi corazón, que sea por ti, ¿verdad? Amén. Muy bien, después de haber meditado y reflexionado sobre el mensaje de esta mañana, encontré en 2 de Samuel capítulo 21, versículos del 1 al 14, el mensaje para compartirlo con ustedes. Y la lectura de este pasaje, hermanos, es el siguiente. Dice así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl
y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, lo haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meololita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, desde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Señor, estamos delante de tu presencia. Te pedimos que abras nuestros oídos. Tu palabra dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Permite que cuando tu palabra llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Así que háblanos, Espíritu Santo, y enséñanos y trae un mensaje a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás usted se pregunte, ¿por qué escogió este pasaje? Pero este pasaje, hermanos, tiene una profundidad en la cual pues tenemos que aprender algo en esta mañana. Número 1, me gusta el que ustedes pongan la mano sobre los campamentos. Yo he trabajado muchos años en los campamentos. Estar en la Ciudad de México es muy difícil y muy costoso ir a un campamento, porque los campamentos están fuera de la ciudad. Ahí se paga todo. O sea, nos cuestan miles de pesos mandar a un muchacho a un campamento. Y lo tiene uno que pensar.
En verdad, a veces mandamos nuestros jóvenes, yo he mandado jóvenes hasta a 20 horas de la Ciudad de México, porque son buenos campamentos. Han estado en Oaxaca, por ejemplo. La iglesia presbiteriana tiene un campamento muy bueno, con gente que se dedica a la recreación. Jamás es el mismo campamento, de tal manera que llegan muy bien los muchachos. Los he mandado a Tabasco de la misma manera. Los hacen dormir en hamacas, o sea, para los de la ciudad eso es fantástico. Y así los mandamos a muchos lados. Yo creo que también vamos a mandar a Tecate. Esperemos que aprendan mucho de sus campamentos. Pero aquí en esta lectura hay una mujer que hizo un campamento. Dice la Biblia que Rispa, al ver que dos de sus hijos habían sido llevados al monte para ser muertos, recuerden que estamos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, decía el maestro de escuela dominical, se estaba ahí viviendo el ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me cortas un brazo y si me quieres pagar, te tengo que cortar un brazo. Si te saco un ojo, pues si me sacan un ojo, yo te tengo que sacar un ojo. Así que estamos en el Antiguo Testamento. Así que llega el momento en que el pueblo de Israel, dice, empezando la lectura, hubo hambre en los días de David por 3 años. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué David esperó preguntarle a Dios hasta 3 años después? Y bueno, de lo que conocemos de David es que era un estratega militar. Era un hombre de estado. Era un hombre sabio que tenía una relación íntima con Dios. Pero como que ahí le falló la relación íntima que tenía con Dios, porque no consultó luego al Señor. Y eso seguramente porque vino el primer año de sequía. Él tenía los graneros llenos, como un hombre previsor, como un buen gobernante, así que seguramente fue al secretario de Agricultura y le preguntó cómo están nuestros graneros y le dijeron, no pasa nada, oh rey, así que pasará el mal tiempo. Pero vino el segundo año y de la misma manera. Ahora no solamente fue al secretario de Ganadería o Agricultura, sino fue al de Economía y le dijo, ¿cómo están las arcas? No, pues están muy bien, todavía tenemos suficiente. Y no pasó nada. Pero hasta el tercer año, cuando bajan las arcas, cuando ya la economía se había alterado, hasta entonces David le pregunta a Jehová. Dice la Biblia, hablando de David, que nadie tenía el corazón de amar a Dios como David. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿usted esperaría tanto tiempo en alguna desgracia que está pasando en su empresa? ¿O alguna enfermedad que pasas un año y te aguantas, y el segundo y tampoco preguntas, y el tercero cuando te dicen no, pues resulta que el golpe que te diste ahora ya se hizo morado, ya tienes gangrena y te vamos a cortar el brazo? Normalmente uno no deja pasar tanto tiempo. Pero aquí dice en la Biblia que cuando David consulta a Jehová es ¿por qué nos está sucediendo esto? Y esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros en nuestra vida de todas las áreas, tanto espiritual como material, como en las finanzas, aún los estudios de nuestros hijos también. ¿Por qué estoy enfrentando estos problemas? Ahora, cuando usted ora y le pide al Señor, ¿esperas una respuesta? ¿O acaso tu oración es un monólogo solamente en donde pides y pides y pides, pero no hay respuesta de Dios? Y yo quiero decirte que cuando tú oras, sí estás hablando con Dios directamente, pero ¿estás esperando la respuesta de Dios? ¿O sigues orando por lo mismo que siempre has orado? Porque no ha habido respuesta de Dios. Y yo quiero que sepas que sí Dios te responde. En la vida ministerial, hermanos, quizás si alguien conoce de Dios, son los pastores,
Y no porque haya ido uno a un seminario, no porque estudie uno las lenguas de la Biblia, que son el hebreo y el griego y hasta el latín. No por eso uno conoce a Dios. Conozco muchos teólogos, ya he caminado muchos años en el Evangelio, y déjenme decirles, les pueden hablar de la omnipotencia de Dios, pero jamás han visto un milagro. Teólogos, ¿sí?, que te desmenuzan el griego y el hebreo, pero jamás han visto una manifestación de Dios. Y es, por ejemplo, yo fui educado, yo me convertí en la iglesia presbiteriana. Y en la iglesia presbiteriana, cuando se habla del Espíritu Santo, nada más se menciona como la tercera persona de la Trinidad. Solamente. Porque la confesión de Westminster, que tiene toda la doctrina calvinista de los presbiterianos, no habla de milagros, no habla de dones del Espíritu Santo, no habla de manifestaciones de sanidad, no habla de echar fuera demonios, y entonces se pierden ellos todo eso. Yo milité 11 años después del seminario y mi ministerio estaba como seco. No vi manifestaciones en mucho tiempo, pero un día conocí a un hombre que me llamó la atención, Nicky Cruz. Ese hombre llegó a la Ciudad de México. Como pastor, yo formé parte de hacer una campaña para los drogadictos, las prostitutas, ahí en la Merced, y llenamos lo que era la Arena Coliseo, ahí en las calles de Perú, ¿sí? Y ese hombre dio un tema sobre lo que era la llenura del Espíritu Santo. Y por primera vez como pastor presbiteriano yo estaba escuchando que Dios transforma a la gente, que Dios sí en verdad cambia a las prostitutas, saca a los drogadictos y hace milagros. Y el mensaje, aunque era para los perdidos, pero Dios me estaba hablando a mí, siendo pastor. Nunca había visto un milagro, porque mi denominación para ese entonces decía que los milagros habían cesado con el último de los apóstoles. ¿Han oído eso? Así fui educado y así lo creí yo. Pero después de escuchar ese mensaje, yo tenía que recorrer el campo de Oaxaca, porque siempre he estado en las misiones. Y llegó un momento en el cual yo voy hasta un lugar que se llama Santa Inés del Río, camino varias horas. Cuando llego yo al lugar donde se iba a llevar a cabo la reunión, ya me esperaba un niño. Entonces llego a la iglesia y me dicen, pastor, lo están esperando. Le digo, sí, ¿qué pasó? Ya sale el niño y dice, pastor, pues lo único que quiero es que vaya a orar por mi papá, porque se cayó de un caballo y se quebró todo su cuerpo. Y entonces yo lo miré y dije, bueno, pues si es para orar, pues sí puedo orar. Y entonces le dije, bien, vamos. Entonces, ¿dónde está tu casa? Y el niño me dice, pues ahí tras Lomita. Pero ese tras Lomita son 10 horas caminando de montaña en montaña. Así que ahí va el hermano Neftalí de la Ciudad de México, atravesando las montañas, y hasta que llegamos a su aldea, muy pobre la aldea, y se oía muy lejos, se oían los gritos del papá. Estaba quebrado, sus huesos se quebraron porque se cayó del caballo. Así que entro con el niño y le dice, a ver papá, ya llegó el pastor de México, él va a orar por ti, y él dijo esto, y Dios te va a levantar. Y yo lo escuché bien que dijo, y Dios te va a levantar. Dije, bueno, sí, claro, Dios lo va a levantar. Yo no tengo nada que hacer más que orar, porque no creía yo en que Dios lo podía levantar. Número uno, no creía en milagros. Así que llegó un momento en el cual, pero había tenido el encuentro con Nicky Cruz, en donde él habló de la llenura del Espíritu Santo y que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, que los mismos milagros de aquel entonces los estaba haciendo ahora, y eso impactó mi vida. Y dije, no, pues yo quiero eso. Pero ahora ya tenía yo un problema ahí enfrente. Y entonces sí le dije a Dios con sinceridad, Señor, tú sabes que por muchos años yo no he creído que tú puedes hacer milagros. Pero ya escuché un mensaje de un siervo tuyo y yo quiero que tú te manifiestes en esta tarde. Así que a mi mente se me empezaron a venir textos bíblicos. Por ejemplo, se me vino la parte de Ezequiel,
en donde hay un valle de huesos secos, en donde Dios le dice al profeta, di que se junten los huesos. Y como este estaba quebrado de los huesos, así que tomé el texto bíblico y dije, Señor, tu palabra dice que los huesos se junten, y yo a ti te digo que tus huesos se junten. Y vi al hombre que se encogió, como que le entró escalofrío, hizo esto así, y entonces dije, bueno, algo está pasando. Después, más adelante, ahí en esa misma lectura de Ezequiel, dice la Biblia, ahora di que se unan y que salgan los músculos, y después que haya nervios, y después que se levanten. Y conforme estaba viniendo la lectura a mi mente, yo estaba diciéndosele a ese hombre. Por último, se me viene el pasaje en donde Pedro y Juan están en el templo de Jerusalén. Hay un hombre tullido, un hombre que está ahí paralítico, que estaba pidiendo dinero, y le dice a Pedro y a Juan, pidiéndole una moneda, pero estos eran de esos apóstoles, como muchos pastores los hay, de esos pobres, que no traen nada en el bolsillo, ¿sí? Yo espero que el pastor Moy siempre traiga algo en el bolsillo. Tiene una iglesia que yo sé que lo ama, así que llénenle la cartera. Pedro y Juan se quedan y dice, pues no tengo nada. Me imagino que se metieron buscando a ver si traían una moneda, y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y lo que tenían ellos era la experiencia de ver a un Cristo que hacía milagros y que les había dicho, mayores cosas que las que yo hice ustedes también harán. Y también tenían la promesa, dice San Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Y eso está para nosotros, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y ponerlo en práctica. Ahí estaba entonces, de la misma manera, trayéndome a la mente lo que dijo Pedro, ¿sí? Lo que traigo te doy. Y yo sí estaba bien seguro de mi salvación, así que le dije, en el nombre de Jesucristo, hermano, sea usted sano. ¿Y saben qué? No pasó nada. El hombre que seguía ahí tirado. Pero entonces el niño se levanta, el niño dice, a ver, papá, el pastor vino y oró y dijo que tus huesos se juntaron, y al momento de decir los huesos se juntaron, le da un jalón al papá, y entonces se oye el clic, y el hombre empezó a mover sus manos. El que tenía fe en ese lugar era el niño, no el hermano Neftalí. Fíjese bien. Y yo me quedé, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Así que le vuelve a dar el otro jalón, papá, párate. Igual se oye un clic y el hombre empieza a mover la cintura y las manos, y papá, ya dijo que está sano, párate. Y le da el jalón. Y yo con los ojos desorbitados, era el primer milagro que yo estaba viendo. El niño tenía fe. Y yo dije, yo necesito tener fe como la de un niño. Les platico esto porque a lo mejor usted nunca ha visto un milagro. Y escúcheme bien, de ahí en adelante mi ministerio fue diferente. Yo fui expulsado de la iglesia presbiteriana por creer en las grandes manifestaciones de Dios. Porque un día yo llegué a predicar igual a otra iglesia presbiteriana, y estaba yo hablando de la segunda venida de Cristo, y de repente una mujercita ahí se tira al suelo y se empieza a carcajear y empezó a gritar, nadie te cree. Y todo el mundo se echó para atrás, y yo le dije, fíjense lo que dije, sin querer dije, no le crean, es un demonio. Y cuando yo dije un demonio, se levantaron todos y se echaron a correr. Estoy en una iglesia presbiteriana. Jamás yo había visto un endemoniado, ni la iglesia tampoco. Nada más se quedó conmigo un doctor que estaba ahí y me dice, pastor, pues para mí es una muchacha que tiene epilepsia. Porque la muchacha se estaba revolcando, se llenó de espuma, y los epilépticos hacen lo mismo.
¿sí? Dije, bueno, pues si es epilepsia, pues entonces te toca a ti atenderla. Pero la muchachita se seguía carcajeando. Así que viene a mi mente el texto de San Marcos 16 que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo voy y le digo, en el nombre de Jesucristo te callas y te sales. Y la muchacha empezó a temblar y quedó como muerta. Y después se sentó y dice, ¿qué pasó? Era la primera vez que yo veía que un demonio se iba usando en el nombre de Cristo, te callas y te vas. De ahí en adelante eso fue la burla, porque llegaba yo con los pastores presbiterianos y decían, ahí viene el exorcista, te va a echar fuera tus demonios. Hasta que llegó un momento en que ya fue incómodo estar con ellos y decirles, hermanos, discúlpenme, yo creo que ya dejé de ser presbiteriano. Y me fui de misionero a Europa. Estuve en Europa 6 años. Y me dediqué, hermanos, porque me dijeron, como que tú ya dejaste de seguir a Dios. Fíjense, como que Dios fuera presbiteriano. Y como yo ya ahora era más pentecostal, porque creía en los dones del Espíritu Santo, en las manifestaciones, entonces ya no tenía cabida. Y sí me hicieron sentir mal. Dije, no, yo creo que aquí en México ya no la hago, mejor me voy. Y entonces yo en España llegué yo y me dedico a los gitanos, los seres más despreciados en toda Europa. Así que, pues yo era un joven de 23 años, ¿sí? Iba a sentar al tianguis con ellos, donde vendían ajos, cebollas, pero a la vez los gitanos se dedican a la hechicería, se dedican a los demonios, a los horóscopos, a la lectura de la mano. Pero yo ya sabía que el Señor expulsaba los demonios. Así que empiezo a trabajar con ellos y Dios empieza a ver, y los gitanos así como que se abren. Vi a un equipo de 50 muchachos, ¿sí? Yo trabajé con OM, 2 barcos que andan por todo el mundo, a los musulmanes principalmente, ¿sí? Ahí es donde entran los Grassman de Hermosillo y toda esa clase de gente, yo los conocí. Caminé con ellos, con Jorge Berwer, y hermanos, ahí Dios acrecienta el ministerio. Entonces el diablo se sigue manifestando, hermanos, y cada día como no se imaginan. Y aquí en esta lectura dicen ustedes, ¿por qué están hablando de esto? Bueno, les estoy hablando primeramente de lo que está sucediendo aquí. Número 1, a veces tenemos que tratar, hermanos, aunque yo somos cristianos, pero dense cuenta que en el Antiguo Testamento también había una ordenanza. Principalmente en Éxodo 20, donde dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás figura de ninguna cosa ni semejante de esto. Dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación. Y ese es un tema en el cual a veces nosotros no ponemos atención. Pero yo ahorita, hermanos, estoy batallando con una herencia de mi padre y con una herencia del abuelo y del bisabuelo. Ya no conocí yo a mi tatarabuelo, pero casi estoy cierto de que él padeció de la diabetes. O sea, yo soy prediabético, pero por herencia. Y cuando tú vas a Diabetims, del IMSS, lo primero que te enseñan es que tú vienes en esa herencia. Pero dentro de la Biblia, tú puedes romper esas herencias. Otra enfermedad que hay en mi casa es el cáncer. Mi madre tuvo cáncer, su madre tuvo cáncer, la abuela tuvo cáncer. Y por último, mi hijo, el más pequeño, Sammy, 27 años, tuvo cáncer. Pero mi madre le dijo, cuando nos dieron la noticia de que él tenía cáncer testicular a la edad de 13 años, estaba en la segundo de secundaria, le dice, mira mi hijo, aquí está esta vieja, Dios me sanó y a ti Dios te va a sanar también. Entonces nosotros oramos, buscamos ciertos ministerios y en que impusieron las manos sobre él, y hubo una mujer indígena que me dijo, pastor, ¿me permite orar por su hijo? Dije, sí, hermana. Dice, yo no soy conocido como usted, pastor Neftalí, pero a mí Dios me usa para sanidad. Dije, sí, hermana, yo creo, ora por él. Y entonces la hermana puso sus manos, hizo una oración sencilla solamente, y dijo, hermano,
Dios me dice que su hijo nunca va a recibir radiaciones. Ok, hermana. Y mi esposa lo creyó, pero 100%. Llegó un momento en el cual, pues mi hijo se resintió. Él nos dijo, papá, ¿por qué Dios me trata de esta manera? Tú me educaste a ser educado con las niñas, a respetarlas. Y mira, mis compañeros todos andan ahí con las muchachas, tienen relaciones sexuales, hacen tantas cosas. Y yo que las he respetado, resulta que yo tengo cáncer. Y es cuando mi madre le dijo, perdóname por haberte heredado el cáncer. ¿Ustedes sí saben que el cáncer es hereditario? Llegó un momento en el cual dijimos, bueno, vamos a romper esa maldición que hay en la familia. Cuando fuimos al siglo XXI, desde la primera vez que le dan a tomar un líquido, en donde después van a medir el cáncer, no lo encontraron. No estaba el cáncer. En 6 años que fue el monitoreo, nunca recibió una radiación, porque habíamos roto la maldición generacional que traíamos del cáncer. Y ahí está mi hijo. Aquel que los médicos dijeron, pues es tan agresivo el cáncer que tiene, que se le va a pasar al otro testículo, va a haber metástasis, y en 6 meses su hijo ya se murió. Mi esposa, que pues llegó un momento en que dijo, Dios, cuando yo te pedí un hijo, tú me lo diste por un milagro, porque resulta que Rosy no podía tener familia. Fue a un hospital que existe en México, el mejor para Latinoamérica, en personas que tienen esterilidad. Le hicieron 7 operaciones, le movieron los ovarios para todos lados y los médicos dijeron, pues no va a tener hijos. Pero Rosy empezó a leer en la Biblia de que Dios le da hijos a la estéril. Y llegó un momento en que yo estaba pastoreando en los Estados Unidos y mi esposa me dice, yo no quiero que mi hijo nazca en este país. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, pues me voy a ir a México. Pero entonces yo pensé que habían pasado 11 años de matrimonio y ella no se había embarazado. Pero ni sus hermanas, ninguna de ellas tiene hijos. O sea, como que ahí había una maldición también para no tener hijos. ¿Sí? Y de la misma manera oramos, rompiendo esa maldición. Cuando ella me dijo, tengo un hijo, yo no lo creí, escúcheme bien. Dije, lo único que me faltaba es un embarazo psicológico. Porque los hay, lo he visto. ¿Sí? Yo estudié psicología, yo fui a la facultad de psicología, pero estudié una psicología freudiana que me llevó a no creer en muchas cosas de parte de Dios. Tuve que luchar con el ateísmo que estaba muy fuerte, muy severo en lo que yo recibí. Por eso yo dije, lo que me faltaba, un embarazo psicológico. Entonces viene Rosy a la Ciudad de México, hablo por teléfono con ella, me dice, no, pues todo bien, nada más que va a ser de alto riesgo. La mando con un amigo mío, psiquiatra, que tenía una maternidad, porque le dije yo, quiero que veas esto, si es cierto que está embarazada, y si es cierto que hay un bebé. Y yo hablaba con él y decía, sí, Neftali, hay un bebé. Le digo, pues es que no lo creo. Pero es tanta su obsesión de ella por 11 años de tener un hijo que yo no sé qué está pasando. Total que yo en 9 meses no la vi, no vine a verla. Yo me quedé con eso del embarazo psicológico. Dice, quiero que estés conmigo porque va a ser una cirugía. Es de alto riesgo, no ha sido fácil. Así que quiero que vengas. Así que tomo yo un avión, estaba pastoreando en Chicago y vengo a la Ciudad de México, no traje ni maleta ni nada. Llego al aeropuerto, tomo un camioncito, me lleva hasta la maternidad de mi amigo y yo llego a la clínica de maternidad. Exactamente cuando mi amigo está saliendo, todavía traía todo lo de la cirugía y trae un bultito en la mano. Y me dice, toma tu embarazo psicológico. Yo recibo a Samuel, caigo de rodillas, empiezo a llorar y le digo, Dios, perdona mi incredulidad, Señor. Dios empezó a tratar conmigo, hermanos, y conforme les he platicado, para enseñarme quién era el Señor. Yo conozco un Dios que cura el cáncer, conozco un Dios que da un hijo a las estériles, conozco un Dios que solda los huesos.
Y entonces, a veces nuestro ministerio ha sido llevada por la manera en que Dios, pero es mejor creer, hermano, a que el Señor te vaya enseñando, porque yo he padecido mucho. Y Dios ha tenido misericordia, de ahí que cuando viene algo, yo ya no espero 3 años como David. Le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar ahora? Y ya estoy expectante. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, hermano, número 1, no esperes tanto tiempo. 2, sí pregúntale al Señor, ¿por qué causas? Y el Señor te lo va a revelar. ¿Sí? De tal manera que entonces aquí dice la palabra que le dice Dios a David, es por causa de los gabaonitas y por causa del rey Saúl que intentó exterminarlos. Entonces David quiere hacer una reparación de daños. Reparación de daños, hermanos, es traer a nuestra mente algo de lo que sucedió y entonces yo lo voy a reparar. Ahora, déjenme contarle otra historia. Yo estaba en la preparatoria, en la prepa 5, ahí en Coapa, ¿sí? Y lo primero que yo vi cuando llegué a Coapa fue la figura del Che Guevara, Mao Zedong, Ho Chi Minh, o sea, puro de izquierda, puro comunista. Así que yo abrazo el marxismo. Cuando fueron los disturbios del 68, yo tomé parte. Yo tenía un odio tremendo contra el gobierno, como no se imaginan, porque pues fui parte del Partido Comunista de México. Odiaba al gobierno. Entonces yo estaba enojado. Y hubo un maestro de química, por eso de andar yendo a las huelgas, ¿sí? No me estaba llevando nada bueno. Y yo andaba muy mal en química. Pero el maestro de química solamente dijo, si hay alguno de ustedes que me quiere acompañar a Huautla de Jiménez, ya pasó con excelencia en mi clase. Y yo andaba mal en química, dije, yo voy con usted. Yo voy a Huautla de Jiménez. Y llego a Huautla de Jiménez y lo que me encuentro ahí es que ahí hay hongos alucinantes. ¿Sí? No marihuana, no heroína, hongos alucinantes, honguitos. Y conozco a lo que le llamaban a una mujer, que era una sacerdotisa, una chamán, Sabina. Y Sabina era muy parecida a mi mamá, chaparrita, poblana y viejita además. Así que yo llego y lo primero que le digo madre a ella, y ella como que me adopta como su nieto. Entonces ella puso 3 honguitos en mi mano, me mete a un lugar que tienen especial y empiezan los cantos chamánicos. Ella no habla español, puro mazateco. Entonces, bueno, pues ya yo tengo mi experiencia con los hongos. Ya después ya no necesitaba yo ir invitado por el maestro. Yo hacía mis excursiones a Huautla de Jiménez. Me llevaba a algunos compañeros de la prepa, iban chicas también, bueno, hicimos muchas cosas. Pero cuando me convierto a Cristo, viene la carga sobre de mí y dije, yo fui a Huautla de Jiménez para probar los hongos. Ahora quiero regresar a Huautla de Jiménez a predicarles el Evangelio. Así que entonces yo ya andando en las misiones, me llevo un grupo de muchachos. Nos vamos hasta Tehuacán, de Tehuacán a Teotitlán del Camino, ahí sale un camioncito viejo que va hasta todas las montañas a las 3 de la mañana y llegamos a Huautla. Pero resulta que todo el pueblo de Huautla se dedica a la hechicería. Y entonces yo tenía un miembro de mi iglesia que era de esos lugares, don Asiano Brito, y hablaba mazateco, entonces yo necesitaba un traductor y le digo, vente, te vas a ir conmigo. Y entonces nos fuimos, llegamos a su casa, a Huautla, y cuando llegamos estaba una de sus tías, yo no sabía que era su tía hasta después. Entonces lo que la tía tenía era una gallina, sabía que iba a llegar un pastor juntamente con su nieto, con su sobrino, y lo que había hecho, ella llevaba una gallina negra, le había cortado la cabeza y estaba regando de sangre la casa donde íbamos a hospedarnos, su casa. Y entonces yo veo que nos ve
se asusta, suelta la gallina. Yo no sé si han matado un pollo ustedes o una gallina. Lo cierto está que cuando le cortan la cabeza sigue brincando. Y yo le digo, don Anciano, la gallina. Dice, ¿qué? Agárrala. Y se me queda, agárrala. Es que es negra, es gallina. Y total que la agarra y dice, ¿qué vamos a hacer con ella? Le digo, pues nos la vamos a comer. Así que prepara, ya entra y saca una olla, calentamos el agua. Dice, pero es que lo usó para brujería, es gallina. Ya para ese entonces yo creía que tenía un Dios poderoso. Ya había visto muchos milagros. Así que hicimos un caldo de gallina y jamás había probado un caldo de gallina negra riquísimo que nos quedó. Digo, ahora llévame con tu tía, por favor. Le quiero ir a dar las gracias. Ahora, ¿le vas a hablar? ¿Ella habla español? No, mazateco. Bueno, me va a ser mi traductor. Llegamos con la viejita. Se nos queda mirando con los ojos asombrados. Y le dice, ¿no se siente mal del estómago? Que si te sientes mal del estómago, no. ¿No sientes que te vas a caer? No. Dile que vengo a darle las gracias porque nos dio de comer esta tarde. Y ya le dice el mazateco, pues que gracias porque nos diste de comer. Y entonces dijo, ustedes traen algo más poderoso que nuestra brujería. Y fue la primera convertida en Huautla de Jiménez. Ahora en Huautla de Jiménez tenemos una iglesia. Don Anciano es el pastor de toda la región. Él habla el dialecto. Hay como 12 iglesias que él ha plantado. Gracias a que Dios se manifestó. Porque yo quise hacer una reparación que hice hace muchos años. Entonces, lo que les estoy hablando es que yo no sé cómo fue tu pasado. Pero muchos de ustedes recibieron maldiciones de alguien. Pudo haber sido de un maestro que te dijo que no ibas a servir para nada y a lo mejor te quedaste con eso. O un padre de esos violentos que te botaba y te decía, tan inútil. O una mamá que te dijo como niño, tan tonto como tu padre. Y tú pues te reíste porque dices, me parezco a mi papá. Pero fíjense, sin querer, esas frases son maldiciones. Lo que nosotros decimos no se lo lleva el viento. ¿Qué es una maldición? Es decir algo que no está bien dicho. Eso es una maldición. ¿Sí? Y yo no sé cuántos amigos tengas o amistades o con cuántos estás lidiando en la oficina en que trabajas y porque eres una persona de éxito o porque estás bonita, hay gente que te maldice. Y no lo tienes que dejar pasar. Tienes que tomar todo eso y quitar todas esas maldiciones. Mencionaban eso de ponerse la armadura y algunos como que se la ponen y como que se la tienen que volver a... No, está bien lo que nos dijo el maestro de escuela dominical. La armadura ya la traemos. Es como, por ejemplo, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa en derredor tuyo y te defiende. O sea, yo creo que yo traigo un ángel. No tengo que estar orando todos los días, Señor, pon tu ángel, porque creo que el de ayer ya se fue. No, ya está con nosotros. Ya permanece. Dice la palabra que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo eso. Yo salgo con toda confianza, hermanos, a donde quiera que voy. ¿Sí? Vivir en la Ciudad de México, no crean, es vivir en la violencia, todos contra todos, con los autos, en el metro, en todos lados. Pero simplemente, gracias Señor, porque tú me acompañas siempre. Nunca he sido asaltado, nunca he sido violentado, nunca, hay tanta maldad como no te imaginas. Ayer fue la marcha del orgullo y la Ciudad de México, no hombre, está tremendo respecto a eso. ¿Sí? De tal manera que, hermanos, ya están las promesas de Dios, pero a veces no las estamos creyendo. Y lo que yo quiero decirte ahorita es que aquí no se olvidó lo que había pasado. Ya habían pasado cientos de años, ¿sí? Cuando lo de Josué, que hizo pacto con los gabaonitas.
tenían guerra con las tribus, con los heteos, con los jebuseos, con los amorreos. Y entonces los gabaonitas dijeron, hagamos un pacto con Josué. Dice que se disfrazaron, ¿sí? Que llegó un momento en que ellos dijeron y hablaron con Josué, les dijeron que venían desde muy lejos. Josué les creyó, hizo un pacto con ellos, dijo, no los vamos a matar a ustedes. Esto lo encuentran en Josué capítulo 9, ahí encuentran esa historia. Entonces, por cuanto hicieron un pacto, dice que Josué avanzó y al tercer día llegó ahí con los gabaonitas, a Gaba. Y salieron los de Gaba y dijeron, tenemos tu palabra de que no nos ibas a exterminar. Y entonces los que hicieron la promesa con Josué dijeron, es cierto, porque prometimos en el nombre de Jehová que a ustedes los íbamos a respetar. Y los príncipes de Israel estaban enojados, no, hay que matarlos. No, nosotros dimos nuestra palabra. Por eso cuando tú te casas y haces votos, ¿sí? Esos votos normalmente sí son muy importantes, hermanos. Cuando tú dices, yo te recibo a ti como la única mujer, renunciando a las demás y todas las promesas. Eso se hace, es un pacto ante Dios. Más adelante yo encuentro en la Biblia que parte de los juicios hacia Israel es porque te olvidaste del pacto que le hiciste a la mujer de tu juventud. Cuando hay una infidelidad. Y entonces esto es cuando son llevados a Babilonia como cautivos, porque ahí fallaron los de Israel porque fueron a otros dioses. O sea, son pactos que se hacen, son promesas, son cosas que se hablan. Entonces la Biblia dice para nosotros, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirlo. Entonces, si usted hace una promesa, y para eso no se enganchen mucho en promesas. Yo conocí a un pastor que decía, Señor, yo te prometo no comer si antes no leo la Biblia. Y ese pastor, hermanos, podía, y de veras que lo cumplía. Le dije, ¿por qué le hiciste esa promesa a Dios? Dice, pues nada más se me ocurrió. Le digo, pues es que yo te veo tan afamado con eso, afanado. Entonces, a veces no tenemos que hacer promesas ante Dios, que si no cumplimos esto, que no pase esto. Y a veces no pasan las bendiciones porque tú hiciste una promesa. Entonces tengamos cuidado con lo que prometemos porque hay que cumplirlo. Aquí David se enfrenta con ese problema de una promesa que hizo Josué, pero que Saúl la había traspasado. Y había querido exterminar a los de Gabaón. Y entonces David le dice, ¿qué quieres que haga con ustedes? Y ellos dijeron, no queremos nada contra el pueblo de Israel, no queremos oro ni plata, pero danos 7 de sus hijos, de su familia. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Nos quisieron exterminar, nosotros queremos exterminar a la familia de él solamente. Danos 7. 7 es el número perfecto, por eso en esos 7 abarcaba todo lo que había hecho en contra de los de Gaba. Y ahí es donde entra Rispa. Rispa, la palabra rispa significa carbón encendido. Y se refiere a un brasero en el cual todavía queda un pedacito de carbón, pero ese pedacito está prendido. Y lo único que necesitas es echarle un poquito de paja o echarle unos periódicos y soplar. Y mientras esté eso encendido, puedes hacer que la fogata otra vez funcione. Eso significa rispa. Y los nombres judíos tienen que ver con la personalidad de la persona. Entonces, Rispa no había pasado nada. Ella es una de las concubinas del rey Saúl. Y por eso el rey David le pide a sus 2 hijos y ella los tiene que entregar. Pero aquí la historia dice que desde el día en que los muchachos fueron colgados, dice que Rispa es cuando decide hacer su campamento. Dice la Biblia, hermanos, aquí en el pasaje que yo leí, dice que ella puso una tela de cilicio. Y la palabra de cilicio significa que era una tela
que decía que estaba de luto, que había dolor en su corazón. Pero dice algo más de ella. Dice que ella decidió dejar la comodidad del palacio, porque era concubina de un rey, así que tenía todas las prestaciones para las esposas del rey. Estaba bien. Pero por amor a sus hijos, a los cuerpos de sus hijos, ella decide irse a vivir a la montaña donde estaban los 7 colgados. Y dice la Biblia, aquí está tremendo, hermanos, lo que dice, porque dice en el versículo 10, donde leímos, dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega, que es en abril, escúcheme bien, ¿sí?, hasta que llovió. ¿Cuándo llueve? Hasta octubre. O sea, pasaron 5 meses que la mujer hizo su campamento. Dice que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y esto habla de un sacrificio de una madre. Una mujer que ama incondicional, y en este caso sus hijos están colgados. Yo he ido a predicar a los reclusorios, hermanos, y me he encontrado mamás que se han acercado a mí, porque normalmente fundamos una iglesia en el reclusorio, y dicen: pastor, ¿me puede escuchar? Sí, dígame. Y normalmente me dicen: mi hijo no hizo eso. Aunque sí lo haya hecho, ellas dicen: mi hijo es bueno. Lo que pasa es que esos amigos lo corrompieron y ese día se fue con ellos, pero él no es así. O sea, el amor de una madre incondicional. Y cuando hablamos de un amor incondicional, hermanos, yo me refiero a Dios. Que Dios nos ama a pesar de cómo somos. Dice la Biblia que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Así que quiero que en esta mañana sepas que Dios te ama tal y como estás. Yo no sé cómo estás, pero me encantan los momentos de la Santa Cena. Yo doy la Santa Cena en mi iglesia el primer domingo del mes, porque me gusta que los hermanos sean confrontados, porque en la lectura de 1 Corintios 11 dice: cada uno hágase un examen a sí mismo y tome del pan y de la copa. O sea, no es tanto el pastor, sino es que hagas una evaluación tú mismo y que determines si has sido fiel o no has sido fiel. Si has dado el diezmo completo o ya tomaste prestado de ahí y luego lo repongo y nunca lo repones. Y entonces Malaquías dice: ¿robará el hombre a Dios? Y dice: sí, me habéis robado en las ofrendas y en los diezmos. Y ya es un trato con el pueblo de Israel. Entonces, llegó un momento, hermanos, en el cual aquí, ¿sí?, Rispa es como para ir a la locura. Fíjense bien, están colgados los muchachos. Ella no duerme porque las fieras de la noche, las hienas, los lobos se acercaban. En el día, el sol abrasador del desierto empezó a disecar los cuerpos de sus hijos. Vio la descomposición de los cuerpos. Y ella estaba, yo la imagino, tener varas o tener la misma ropa, corriendo de un lugar a otro. ¿Qué mujer hace eso? Por eso hablamos de un amor tan profundo, hermanos, como el de Rispa, que por 5 meses no permitió que las aves de los cielos se pusieran, los zopilotes, todos los aves, los animales carroñeros. Andaba corriendo la mujer como loquita, quizás hasta desquiciada. Y la historia me gusta porque en el versículo 12, ¿sí?, ya más adelante, en el 11 dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl.
Y entonces, gracias a lo que ella hizo, dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonathan su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Cuando digo huesos es porque ya la inclemencia del sol había hecho de las suyas. Ya lo que tenemos nosotros de los líquidos es lo que hace un horno crematorio. A veces en el horno crematorio la gente se pregunta, ¿cómo está eso del crematorio? Antes se quemaban los cuerpos, había ciertas culturas que ponían una pira debajo, los soltaban en el río, le ponían monedas en los ojos para que le pagaran al barquero o a la muerte y ya traspasaran al otro lado. Pero lo que hace, hermanos, el crematorio es succionar con la temperatura todo, y entonces no se está retorciendo el cuerpo, no. Cada vez se está aumentando la temperatura y va bajando, disminuyendo, hasta que todo se disminuye, desaparece todo, y aún los huesos llega un momento en que ya están bien quemados y los pasan y sí los muelen ya lo poco que queda, y lo que te entregan es tierrita. Eso es lo que hizo el desierto con el cuerpo de los que estaban ahorcados. Por eso es que dice, y los huesos. La gente se pregunta, ¿cómo los huesos? Si nada más fueron... No, es que el desierto es tremendo. Desconocen eso del desierto. Así que, hermanos, gracias a esta mujer que fue colgada, David tuvo misericordia, y dice en la Biblia, en el último versículo, dice casi al final, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Cuando se pusieron una cuenta en la deuda que tenían con los de Gabaón. Y en esta mañana, hermanos, lo que quiero yo confrontarte es que de la misma manera hubo alguien que fue colgado en un madero, el Señor Jesucristo. Un amor incondicional. Él no permitió, hermanos, dio su vida por nosotros, y por eso me encanta la Santa Cena. Yo normalmente digo a la iglesia, cuando tomamos la Santa Cena estamos enfrente del monte de la calavera, en el Gólgota, y traigan a su mente el padecimiento de Jesús, y entra en profundidad y ve tanto amor del Señor para ti. ¿Qué puedes hacer ante un amor tan incondicional como el de Él? Pues no hay otra cosa más que caer rendido ante el Señor que fue colgado por nuestros pecados. Entonces yo en esta mañana quiero invitarte a que reflexiones en esto. Ya no es Rispa la que protegió. Es el Señor el que dio su vida y que nos guarda, y el que ahuyenta todos los males de tal manera que los demonios no se posen sobre nosotros. Porque, hermanos, el diablo no crean que trabaja tanto afuera, a veces trabaja dentro de la propia iglesia. Nosotros no necesitamos salir para tener tentaciones afuera en el mundo, no. A veces en la iglesia están los malos pensamientos, a veces en la iglesia suceden tantas cosas. Pero cuando pensamos y meditamos que hay alguien que nos está guardando y protegiendo, es alguien a quien nosotros tenemos que amar apasionadamente. Y bueno, pues yo también quiero pedirte, mencionaron en la escuela dominical la palabra perdón. ¿Tú ya perdonaste a aquellos que te hicieron daño en el pasado? Hay personas, por ejemplo, que se hicieron promesas. A lo mejor algún muchacho se burló de ti. A lo mejor algún maestro te maltrató. Ahora en la actualidad ya no se maltratan. Ya ni siquiera pueden abrazar a un niño porque está prohibido. Pero estoy hablando para los más antiguos quizás, donde antes había palabras fuertes, donde a lo mejor el abuelo o el tío dijo algo. Pero una de las cosas que sí creo, yo a veces veo, hermanos,
es de que la sanidad interior o la sanidad de los recuerdos muchas veces no la trabajamos, y que a lo mejor en esta mañana este es tu momento. Que cosas desde muy atrás, ¿sí? Y ahí me gusta ahí la lectura, hermanos, de Isaías 61. Isaías 61 me encanta, hermanos, porque nos confronta precisamente con el pasado. Dice así Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unció Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos no están quebrantados de corazón por el pasado? Dice, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Quizás de maldiciones o de algo de lo que alguien te hizo o te dijo. A los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Dice aquí, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cómo estuvo nuestra generación? Andamos cargando algo del pasado, hermanos, y tenemos que romperla en esta mañana. Yo te animaría a que lo hicieras, que recuerdas al abuelo, que recuerdes a tu padre, una generación que vivió otra clase de vida, ya no la misma que la generación actual, pero son generaciones de las cuales heredamos y que a lo mejor hay algo que todavía está sobre nuestras vidas. Quizás tengas que decirle, Señor, yo perdono a fulano de tal o a fulana de tal que en el pasado se burló, me tomó el pelo, me dijo esto y no me acordaba yo. Yo tuve que hacer eso, fíjese bien. Llegó un momento en el cual pues yo me hice mi árbol genealógico y fue orando por mi padre primeramente y después por mi abuelo, ¿sí? Y ahí había una herencia que alguna vez uno de mis hijos dijo, oye, qué buena herencia nos dejó el abuelo, ¿sí? Porque mi abuelo les tocó el tiempo de la revolución donde tenía tantas mujeres. Después mi padre, siendo ingeniero, él ponía campamentos, hacía carreteras para toda la República Mexicana, y lo primero que llegaba era llegaban las mujeres. Cuando mi padre murió, mi hermana me dice, nada más tengo una sola hermana, me dice, necesito que vengas porque tu papá ya está en las últimas. Como yo no me llevé bien con él por cuanto yo conocía su vida, él aparte de mi madre tenía mujeres, entonces casi rompí relaciones con él. Yo giré alrededor de mi madre, yo fui formado por mi madre, él estuvo ausente, todo el tiempo estuvo ausente, y entonces no me sentía yo identificado con él. Pero ya al final le dije a mi hermana, no, entiérralo tú, ahí estás tú. Dice, bueno, no lo hagas por este señor, que no es tu papá. Hazlo por tu mamá, que te necesita que estés con ella, porque sí, mi madre y yo teníamos una muy buena conexión. Dije, bien, por mi madre voy a ir. Llego yo a la clínica del ISSSTE, donde mi papá está en terapia intensiva, con todos los cables que le ponen, ¿sí? Y él nada más me esperaban para que lo desconectaran. Hablo con el director del hospital y le dijo, bueno, pues yo soy Neftalí Castillo, vengo por esto. Y dice, sí, puede pasar y si quiere hablar con su papá. Y yo entonces me llegué a él y aunque estaba todo cableado, sí hablé con él como que si me estuviera escuchando. Y le dije, papá, yo tuve problemas contigo todo el tiempo, porque conocí tu vida, vi que maltrataste a mi madre. Muchas veces ella tuvo que trabajar, no vistes por ella porque tú tuviste muchas mujeres, pero gracias por la vida y papá, yo te perdono. Y miren, cuando yo dije yo te perdono, sentí una paz como no te imaginas, como nunca jamás. Y ya yo en paz fue cuando dije, bien, pueden desconectar al ingeniero Castillo.
Y entonces ya llego yo abajo y veo que quiénes están abajo. Y le pregunto a mi hermana, ¿quiénes son estas señoras? Y me dice, todas son tus mamás. ¿Qué? Y volteo y veo a mi madre y digo, ¿quién las trajo? Dice, ¿quién crees? Tu mamá. ¿Mi mamá? Dice, es que ellas también tuvieron derecho. Y entonces volteo y le dije a mi esposa, le digo, mira, aprende a mi mamá. Dice, no hombre, yo te sé algo y no te la acabas, ¿sí? Entonces, todavía voy con mi... Le dije, mamá, ¿por qué hiciste eso? Dice, tienen derecho, tuvieron hijos con tu papá. Y dice, y otra cosa, ve cuál de todas ellas es la que menos dinero tiene y dale el seguro de tu papá. Yo nunca lo conocí. Le dije, mamá, ya cálmate, por favor. Pero me obligó a que yo entregara su seguro. Pero yo ya estaba bien con mi papá porque yo pude hablar con él. Él aparentemente, yo digo que no me escuchó, creo que sí me escuchó. Déjeme decirle, aunque el que le haya maltratado o el que se haya burlado ya esté muerto, porque aquí ya estaba muerto Saúl, Dios bendijo a Israel porque David se puso a cuentas con los gabaonitas. Si tú tienes que ponerte a cuentas con alguien del pasado y perdonarlo, yo te animaría que trajeras bendición a tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te pido que ahí donde estés inclines tu rostro. En unos momentitos, tú y el Señor, vea tus recuerdos. Y si hay algo que en verdad alguien atrofió tu vida, perdónalo en esta mañana. Si hay alguien que te lastimó, si hay alguna mala experiencia por la cual pasaste, restaura tu vida y empieza a ver lo maravilloso de aquel que fue colgado o aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, echa vuestras ansiedades ante la cruz de Jesús. Por muy doloroso que sea el perdón que no lo has trabajado, sácalo y dile, Señor, yo te entrego esta parte de mi vida, Señor. Yo ya hasta la tenía olvidada, pero quiero entregártelo. Si hay alguna enfermedad que por herencia los médicos te hayan dicho que la estás padeciendo, rómpelo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Puedes cancelar todo eso del pasado, porque David lo canceló y también nosotros lo podemos hacer. Trae sanidad a tu ser interior, a tus recuerdos. Ve al cuarto de trebejos que tu alma tiene. Hay cosas que quizás dijiste, esto yo me lo llevo hasta la tumba, nadie lo conoce. Suéltalo en este momento. Dile, Señor, yo sí tengo algo guardado, yo te lo entrego. Yo perdono en este momento, en el nombre de Jesús. Y que no tenga yo las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel por causa de un abuso pasado. Había sequía en Israel. Y no esperes tanto tiempo, no esperes que pasen 3 años. Enfréntalo y entrégaselo al Señor. Ahora, si hay alguien que tenga necesidad de una oración y quiere venir al frente, adelante, yo te invito a que vengas. Me gustaría orar por ti. O si no, simplemente ahí desde tu lugar. Dile, Señor, te entrego estas áreas de mi vida. No las había trabajado, Señor, pero te entrego esto y aquello. Sánalo, restáuralo, Señor. Sí me dañaron, sí me ofendió, pero aquí estoy delante de tu presencia. A veces los hijos tenemos algo en contra de los padres
mejor es tiempo de perdonar. O a veces los padres son dañados por los hijos y ellos no lo saben. Quizás es el tiempo de decirle: Dios, yo perdono en el nombre de Jesús. Pero sal restaurado en esta mañana. Señor, estamos delante de tu presencia. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque este mensaje tiene que ver con el pasado. Es cierto, Señor, que la palabra dice: las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Pero hay ciertos recuerdos, Señor, que nos afectan, que están haciendo daño. Hay hábitos que traemos del pasado, Señor, que no podemos dejarlos. Pero ahora queremos entregarlos. Queremos decirte: Señor, yo renuncio a estos malos hábitos que no he podido dejar y que me están dañando en mi vida espiritual. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu trabajo, entrégalo también. El Señor tiene que ver con todas las áreas. Personas que a lo mejor están ahí, o algún hijo maltratado, anímalo. Perdona, mi hijo, para que seas libre. Señor, gracias, porque tú estás trayendo sanidad a nuestras vidas, sanidad en los recuerdos, sanidad del alma. Señor, no queremos tener nada guardado. Cuando una piedra entra en el zapato y nos lastima, nos paramos y la sacamos luego. Lo mismo tenemos que hacer, Señor, con el pasado. Yo te doy gracias, Señor, y podemos sentirnos libres en esta mañana. Yo puedo decirte: Señor, no había trabajado esto, pero ahora lo estoy entregando, lo estoy reconociendo, estoy perdonando, y no hay nada que el diablo utilice para hacerme culpable de algo que yo haya hecho a alguien de la misma manera, Señor. Yo estoy pidiendo perdón por esto y esto, y el Señor lo está tomando. Alrededor de esta propiedad, aquí dentro mismo, hay ángeles del Señor. Dice la Biblia que toda petición lo toman ellos y lo echan a una copa que será derramada en la tribulación. Así que toda confesión que tú estás realizando, el Señor la está tomando. Y después de que hayas hecho, ahora proclámate: yo estoy libre ahora, en el nombre de Jesús. Ni siquiera tengo malos recuerdos. Gracias, Señor. Quizás no te pongas eufórico, pero dile: gracias, Señor, porque he restaurado esta situación. Yo te alabo y te glorifico. Recibe la honra y la gloria. Gracias porque tu amor es como el de Rispa, Señor. Fuiste colgado, haces todo para ahuyentar todo aquello que quiere apartarme de ti. De día y de noche tú nos guardas. Así que ella ahuyentaba las fieras, tú ahuyentas los demonios. Nuestros sueños tienen paz de la misma manera. Podemos dormir descansados, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Tu promesa es que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y te damos gracias por eso. Señor, tú dices, le dices a la iglesia de Tecate: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.